Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Biblioteca Conecta. Y hoy, como os anunciamos la semana pasada, íbamos a tener algún nexo de unión con el programa anterior. Y si os fijáis en la pantalla, en las cuatro caras que salen hoy, que tenemos hoy delante, para aquellos que estáis escuchando a través de algún podcast, todavía no lo veis, pero los que sí nos estáis viendo, pues comprobaréis que somos las mismas personas que estuvimos la semana pasada. Repetimos, por lo tanto, protagonistas. Y empezamos pues con Yolanda Vallejos de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, ¿hoy no me dice feliz año o ya ha pasado el plazo? Ya no, ya dijimos que era el día anterior Bueno, pues el ya día está. siguiente del programa anterior. De todas maneras, por si alguien se incorpora a Biblioteconesta en este nuevo año, pues feliz año nuevo. Bueno, feliz año en general, ya nuevo no, feliz año en Eso, general. ya está. Y bueno, también saludamos a María Benítez desde la red, no, desde la Biblioteca Pública de Ourense. Es que Yolanda habla tanto que me interrumpe y claro, se me Bueno, corta la... ya me callo y no hablo Sí, más. seguro. Hola María, ¿qué tal? Buenas, bien, por aquí. ¿Ves más? Ella es más expuesta, Yolanda. Y por último, pues tenemos con nosotros a Reyes Erebiel, como nos comentó que se la conoce en redes y en la nube en general. Hola Reyes, ¿qué tal? Hola, pues bien, por aquí. Otra vez. A repetir Encantados experiencia. encantados de recibirte nuevamente en nuestro programa. La semana pasada pues conocimos tu faceta pues como editora, nuestra nueva función que acabas de comenzar, esta editora de la revista Invernasímil. Y comentamos también en tu presentación pues que eras correctora de textos. Nos parece que es un tema bastante interesante porque, bueno, desde mi punto de vista, eso sí, va a ser mi opinión personal, es que la corrección de textos se ha descuidado bastante en los últimos años. No sé si durante el programa mmm, podremos ver esa posibilidad o no, pero bueno, pues que nos pareció una cuestión bastante interesante la corrección de textos. Creo que también es importante que para una biblioteca que lo que ofrecemos, la información que ofrecemos, los documentos que ofrecemos, pues sean los más correctos posibles para nuestros usuarios, y de ello vamos a hablar hoy. Entonces, pues si te parece, Reyes, pues puedes comenzar explicándonos un poco qué es la corrección de texto y por qué es importante. Vale, pues a ver, la corrección de textos al final, creo que el mayor problema que tiene no es que se haya descuidado, sino que al final es un trabajo invisible y que sobre todo en pequeñas editoriales y en autopublicados es un tema que se desconoce, porque al final la página Perdona de... un apunte que cuando hablo de que se ha descuidado, yo me refiero más bien a que supongo que por problemas de presupuesto, más bien que se obvia. O sea, no es que se haga No, mal. no es que, a ver, es que es más complejo, porque están estos casos en los que lo hace pues el editor, que más o menos tiene una idea, o gente que dice, bueno, pues he leído mucho, entonces creo que puedo corregir, cuando realmente necesitas una formación específica para, sobre todo para aprender a hacer ojo y tal. Entonces, cuando se ha descuidado en tema de presupuesto, lo que ha ocurrido es que al final reduce, o sea, pero también es lógico, o sea, dada la demanda de todo el sector y dada la competencia, tu capacidad para ganar dinero vendiendo un libro pues es menor, por lo tanto tienes menos recursos para jugar a la hora de crearlo. Hay muchas editoriales pequeñas que el trabajo de maquetación sí lo hacen y no se nota tanto, pero el de corrección al final sí. Y cuando prescindes del corrector o le dices al corrector, vale, pero solamente me lo vas a mirar una vez, pues, y solo pagas en consonancia para solo revisión una vez, pues hay erratas que se van a ir. Porque entre que lo revisa la primera vez, el autor mete cambios, luego pasa maqueta, las maquetas también hay que revisarlas, y hay que comprobar que, pues, que no hay viudas, sobre todo para impresión, porque en digital hay cosas que es una de, en código esto no se puede controlar, pues son errores que asumes en digital porque no hay forma de arreglarlo. Pero en maquetación física sí que se cuidan, sobre todo porque aportan legibilidad y hacen que el lector luego no salga del texto.
pero la parte de corrección es, aparte de invisibles, que es la parte que no aparece en los créditos, te ponen el diseñador, te ponen el maquetador, te ponen el editor, pero el corrector no está. Entonces, como siempre ha estado esa cultura ahí de no visibilizar el trabajo del corrector porque va en contra del ego del escritor, pues hace que se haya perdido la figura o se haya visto como menos relevante porque el autor ya sabe escribir, y eso no es cierto. Los autores no ven sus vicios. Yo, por ejemplo, para la revista, mis textos, he contratado a una amiga para que los corrigiera porque yo no soy capaz de verme en mis vicios, y cuando me ha devuelto los textos me quedo, ¿cómo no he visto esto? O sea, ha sido eran cosas muy obvias y pequeñas que yo no veo en mis Porque textos porque ya los tengo ahí. Reyes, cuando hablamos de corrección, para centrar un poco el tema para aquellas personas que nos están escuchando y que no están dentro del mundo editorial, ¿el corrector corrige solo errata, ortografía, gramática o también hace corrección de estilo? El corrector básicamente hace corrección de estilo. El primer paso es corrección de estilo. De hecho, la gramática, la ortografía, todo está dentro de la corrección de estilo. La corrección de estilo engloba gramática, también repeticiones y cacofonías, ese tipo de cositas, y también la uniformidad del texto. También depende del grado de corrección que quieras, pero depende de muchas cosas. Está la corrección, básicamente se puede decir que hay 3 tipos de corrección: la corrección de estilo, la ortotipográfica y las galeradas. Entonces, la ortotipográfica suele revisar pues particiones de palabra, cortes a final de línea que no deberían producirse, líneas cortas, ese tipo de cositas. La corrección de estilo va más al estilo del texto y a la coherencia, y ya la galerada es una corrección en la que se revisa la maquetación justo antes para evitar las pequeñas erratas. Luego, esto implica que el corrector debe conocer bastante bien la obra del autor que está corrigiendo, ¿no? Bastante bien. A ver, debe conocer la norma y saber saltársela cuando se le pide. O sea, normalmente no es cuestión de conocer al autor, sino respetar el libro de estilo que le proporcione la editorial, en el caso de que esté con editorial, o si no hay editorial y no hay manual de estilo, consensuar con el autor y decirle, oye, mira, esto es mejor así porque la norma te dice esto. O sea, el tema de, por ejemplo, las comillas españolas, el uso de la raya en diálogo que sea correcto, que ponga la raya que es, porque normalmente ponen el guión, y cositas de esas. Pero eso todo se tiene que hablar con él. Hay pocos autores, no he conocido a ninguno que le digas, oye, no es esta raya, es esta, y te digan, no, 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 es que mi estilo no. Mi raya, mi raya. Hombre, pero estamos hablando, claro, bueno, al fin y al cabo, de lo que es norma, ¿no? De lo que es normativo. Yo iba un poco más allá. Por ejemplo, el tema de lenguaje inclusivo se puede respetar. O sea, tú al final estás escribiendo o el autor tiene una intención con la obra. Si el autor te dice, no, mira, yo sé que esto normativamente no está bien, pero es que tengo una intención claro. con escribir ella y esto porque quiero ir más allá, el corrector lo va a respetar o debería respetarlo. Hay algunos que te dicen, no, porque es que la norma está para conocerla y saber cuándo tienes que saltártela o mirar un poquito para el otro lado. Por eso te decía yo, no tanto que tenías que conocer muy bien la obra del autor, que también, sino que tenías que estar en contacto permanente con el autor, por lo menos en los primeros momentos de la corrección, ¿no? Claro, pero eso como en cualquier trabajo, o sea, a ti te contratan para algo y normalmente, si es un servicio, no te desentiendes del cliente. Entonces es un poco la relación normal. Lo que pasa es que, bueno, son trabajos creativos que
han pecado de romantización, entonces pues, tienen eso. Nos has dicho al principio de tu intervención pues que muchas veces se encargan de la corrección de textos personas que no están a lo mejor preparadas o capacitadas para ello. Nosotros en las bibliotecas tenemos siempre una cosa que parece que nos molesta bastante, es que nos dicen muchas veces, y para ser bibliotecario hace falta estudiar. Entonces te voy a preguntar, igual, para ser corrector de textos, ¿hace falta estudiar? O más bien, ¿qué hace falta estudiar y cómo hay que prepararse? A ver, el problema de la corrección de textos es que no hay una formación, o sea, no hay un camino único. Pasa como con muchos trabajos que están un poco olvidados por la academia, ¿no? O que tienen el camino romántico de no, es que yo me sentaba a escribir a las 5 de la mañana con una botella de vodka. Eso creo que lo hacía Bukowski y ya está. Pero lo romantiza. La corrección de textos, pues yo también estudié biblioteconomía y documentación. Ah, Que mira. vengo de ahí. Aquí, Pero bibliotecarios luego, todos. Pues, podríamos haber entrado también Yo en soy bibliotecario en su mundo. yo siempre tiré más hacia archivos, o sea que bueno, soy la discola. Pero después de eso, me hice una FP de diseño y producción editorial. Y ahí ya, pues luego acabé trabajando en diseño gráfico, primero como maquetista, y mientras trabajaba, pues me hice cursos de formación en Calamo y Cram para mejorar la parte de corrección de estilo, talleres de gramática y demás, y aparte, pues leer mucho sobre lengua. Lo ideal y lo natural hubiese sido que una persona que estudie filología hispánica es la que luego se convierta en corrector, pero no es el camino único. O sea, por ejemplo, mi camino no es tal. Y yo soy además una correctora un poco rara porque yo estoy especializada en ciencias, no soy correctora de novelas, aunque haga alguna. O sea, yo voy a material técnico. Pero es eso. ¿En qué se trabaja entonces? ¿En qué ámbitos en los que es necesario hacer esta corrección de textos? Y ya nos has comentado tú que, bueno, en tu caso trabajas más en ciencias que lo que es en novelas. Sí, o sea, yo no estoy tanto en lo comercial, por así decirlo. Yo me dedico, o sea, al final, ¿dónde se necesita un corrector? Pues donde haya texto. Entonces, o se trabaje con texto. Trabajo sobre todo para una traductora, haciendo revisiones de traducción, de texto clínico, de documentación de laboratorio, de artículos científicos, sobre todo. También trabajo con escuelas de negocio en las que, bueno, tienen materiales didácticos que hay que revisar y cotejar que lo que ponen, pues no se le ha ido la olla al profesor y ha puesto que la base de la vida es creacionista. Yo qué sé. Entonces, Claro que comentaba yo al principio que nosotros como bibliotecas pues tenemos, nuestro ideal sería que los textos llegasen pues, perfectamente corregidos para que el público o los usuarios los reciban bien, pero por ejemplo en este caso, como tú comentas, si hablamos de unos libros que pueden ser libros de texto, ¿no? Para clases, para materias y demás, pues qué importante es que estén bien escritos pues, para que los alumnos pues lean correctamente y aprendan a expresarse bien, porque si no, al final estamos creando pequeños monstruitos, ¿no? Si no escribimos correctamente. De ahí, por eso te digo que la importancia, yo creo, del corrector de textos pues, a nivel general. O mismamente en la educación superior o posterior a la educación superior, que haces cursos y ves que los apuntes que te pasan pues dejan bastante que desear. No es la primera vez que hacemos algún curso y que no entendemos ni lo que ponen. Y ahí... Por no hablar del lenguaje administrativo, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, el lenguaje administrativo, que supongo que tendrá con todo sus cosas, merecimiento, es que llevas toda la razón. Hay veces que, claro, si ya me está dando unos apuntes que están mal expresados, complicado. Pero eso es.
Lo que pasa es que, bueno, al final son escuelas de negocio, o sea, son escuelas caras y tal, entonces dicen, como encima no demos el material bien, pues igual me ponen a parir. Pero, o sea, tienen unos estándares de calidad que igual en otro tipo de formación que es más básica o más para todo el mundo, no puedes permitirte pagar lo que cuesta. Porque son servicios caros. De hecho, yo, por ejemplo, gracias a que hago este tipo de trabajos, luego me llegan colegas que son escritores que pues tienen una vida precaria y tal, y bueno, a ellos les puedo hacer precio gracias a lo otro, porque si no es que digo, es que yo también tengo que comer. Sí. ¿Te piden muchos favores de ese tipo? Procuro filtrarlo. O sea, normalmente el favor se los hago cuando no les paso la factura. O sea, pero normalmente sí les presupuesto. Por aquello de que es importante también que tengan en cuenta y sepan el valor del trabajo. Entonces es una de, al final digo, pues mira, la factura se perdió. Ya está. Pero el que piensen hasta el último momento que lo van a pagar, sí intento que lo tengan por aquello de que luego no abuse. Porque hay mucha gente que te coge el brazo cuando le das la mano, entonces... Y por ejemplo, no sé si tú como correctora lo ves igual que a lo mejor lo vemos los lectores, en la prensa, por ejemplo, que piensas que en los últimos tiempos que se está prescindiendo de la labor de los correctores y se ven grandes pifias en los titulares de prensa y sobre todo en los textos. A ver, yo tengo colegas que trabajan ahí y lo que sé es que aparte de que, bueno, el cuerpo de correctores pues se reduce, pero también se reduce el de periodistas, o sea, al final se reduce en todos lados. Entonces, el problema que yo le veo es que no hay tiempo. O sea, tienes un corrector igual que antes donde antes tenías a 4 revisando mucho material. Volvemos a lo mismo, el tiempo que le dedicas a un material, pues cuanto menos sea, más cosas se te van a escapar, porque no puedes estar prestando atención y porque tu capacidad de concentración varía. Al final eres humano, ¿sabes? A mí alguna vez se me ha escapado una tilde de un más y me he quedado como, pero, y luego lo he visto 5 minutos después, digo, ¿cómo no he visto que le faltaba una tilde? Y no lo ves porque vas muy rápido, porque te exigen que en una hora corrijas 20 páginas, pues si te exigen por esas 20 páginas y tienes que cumplir, no es lo mismo que si te dicen, oye, tienes tiempo para dedicarle 5 páginas. Entonces en prensa, por los tiempos de la prensa y por es que tiene que estar publicado ya, sobre todo desde que aparece la edición digital. Claro, o sea, la digital es como en el momento, vale, sí, la podemos corregir luego, pero es que luego vamos a estar con la siguiente noticia. Entonces, es una pescadilla que se mueve de la cola. Y no, si no tienes tiempo y la persona a la que tienes la tienes con la lengua afuera, pues es normal que se le pasen cosas. O sea, no somos infalibles. Claro, y luego la dificultad para mí es que yo creo que leemos muchas veces lo que queremos, ¿no? Lo comentabas tú cuando hablabas de tus propios textos, sobre todo. Si tú has querido poner una palabra y la has escrito mal por cualquier motivo, probablemente tú cuando lo estás leyendo vas a terminar leyendo la que tú querías poner al principio. De ahí la importancia de que haya otra tercera persona que te pueda corregir el texto, ¿no? Sí, no, pero ahí es más un tema de que tú estás en tu cabeza y para ti tiene sentido y igual estás poniendo algo que para ti es obvio, pero que luego no es tan obvio. Entonces, eso te lo va a decir un corrector. Es como, oye, esta frase aquí, ¿qué quieres decir con ella? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, yo eso con el texto de los demás lo puedo hacer, con los míos no, porque yo estoy dentro de mi cabeza. Entonces, no puedo saber cómo lo entiende otra persona. Entonces, me ayuda mucho que lo tengo, que lo vea otro corrector y diga, vale, si tiene coherencia todo el rato. O sea, no se te ha ido la perola más que con una palabra, porque eso sí que me ha pasado y esas palabras sí las ves, si tienes el ojo y eres corrector, sí las acabas viendo. Es como, ¿por qué he usado esta palabra cuando en realidad era otra? Y la cambias.
pero es más bien un trabajo de sentido, del sentido de la narración. ¿Y tú No. cuál es el procedimiento que tienes de trabajo? ¿Cómo? Pues depende del cliente. Normalmente depende del cliente. El último trabajo que me ha pedido un integral estuvo, creo que hice unas 6 lecturas diferentes. Hice una lectura de edición, una lectura de edición además en la que te cambio este párrafo de aquí, te lo pongo allí a ver qué tal suena, a ver si así se entiende mejor y es más lineal. Tal. Luego unas 3, 4 lecturas de corrección, que las que me iba, o sea, le iba pasando el trabajo, él lo revisaba y dice, oye, he añadido no sé qué, he cambiado esto no me convence así, vuelve a echarle un ojo. Era un trabajo bastante, fueron unos 3 meses de trabajo, y ya luego pues maquetación y subida a Amazon, pero depende un poco. O sea, lo habitual es, me pasan el trabajo, bueno, se concretan lo que hay que hacer con el trabajo, me pasan el trabajo, yo estipulo el tiempo que voy a tardar y entrego el trabajo. Y ya luego lo que dependería serían de las rondas de revisión que quiera hacer. Y ya obviamente cuando se termina todo el trabajo, facturo. O sea, normalmente te dicen, que pidas un adelanto por los trabajos porque no sabes lo que te puede pasar. Yo soy la díscola a la que además he tenido suerte eligiendo clientes y no he tenido ese problema, que facturo siempre al final. Entonces es un tipo de... No lo recomiendo tampoco. O sea, igual no es un consejo que nos estés dando ahora mismo, ¿no? No. Y decía que el anticipo está justificado en muchos casos. Sí. O sea que es sano. Que decía que entonces es un tipo de trabajo pues de freelance, ¿no? Porque ¿no? O tienes o hay alguna editorial o algo con la que estés contratada habitualmente ya. Yo soy autónoma, o sea, yo no tengo una editorial fija. Yo tengo 2 clientes que son bastante, o sea, tienen mucho volumen de trabajo y me dan cierta estabilidad. Ya luego el resto, pues un poco boca a oreja. O sea, llevo 3 años siendo autónoma y al principio dije, bueno, tengo que darme a conocer y buscar clientes y tal, y todavía no me ha dado tiempo. O sea, tengo suerte y con el boca a boca por ahora me ha dado resultado, pero bueno, o sea, cuando vea que baja y no es porque yo necesite que baje el trabajo, pues tendré que plantearme buscar otros medios de manutención. Pero lo curioso es que no suelo trabajar con editoriales. Solo enfocarme más a autopublicado, además diciéndole lo que hay. O sea, no soy de las que les vende la moto, no me parece bien. Y dándole consejos, y es verdad que muchos me dicen, oye, muchas gracias, pero no te puedo pagar, y es una de, bueno, pues mucha suerte. Pero la parte de consejos sí la doy, y advierto sobre qué editoriales tienen que tener cuidado. Pero bueno, eso ya es un trabajo, creo que la parte de ética. Entonces la autopublicación sí que forma parte, en este caso, de tu trabajo habitual. Sí. O sea, sí, trabajo no tan habitual, porque igual estoy en 4 o 5 al año, pero, o sea, me involucro en 4 o 5 proyectos al año, pero no es la base, pero sí es importante. De hecho, es lo que quería hacer al principio. Digo, a ver, para que a un autor le estén pagando una miseria o no le pague una editorial pequeña, pues oye, y no le haga difusión, que eso también lo estuve viendo mucho cuando estuve en una empresa de servicios editoriales. Se llamaban editorial de autopublicación, pero a mí me gusta más el otro nombre. Allí aprendí mucho a cómo no hacer las cosas. Entonces, pues, vale,
yo quiero echar un cable, pondré precio según vea cómo puedo ayudar y lo que me va a exigir. Y bueno, la parte de consejos y de lectura de contratos la hago gratis. O sea, es como prefiero hacerla gratis a que le amarguen la vida a una persona. Sí. Es que al final pues no deja de ser lo que comentábamos al principio, que el problema de la corrección de textos, en mi opinión, pues es que se ha eliminado esta figura muchas veces pues por ahorrarnos pues ese trabajo, ¿no? Pero es que al final pues eso redunda en no solamente eso, pero creo que incluso en el estilo, pero incluso yo creo también en la calidad de los textos que a veces llegan, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues igual sirve este programa para reivindicar esa figura. O sea, que danos ya para terminar, ¿cómo te venderías tú? O sea, ¿qué le dirías a alguien que está escribiendo pues para eso, para que cuente con la figura de un corrector de texto, la importancia que tenéis? Pues a ver, el tema aquí sería, es importante tenerlo, sobre todo si te vas a autopublicar, porque es altamente probable que no recuperes la inversión. Asúmelo, o sea, no te vas a hacer rico ni vas a vender más del primer libro que saques por tener un corrector, pero igual consigues vender con el segundo. Lo que sí, o sea, el lector a ti te va a dar una oportunidad. Si en la primera oportunidad no es capaz de pasar de las 500 páginas porque no entiende o es que son todo ratas, pues el segundo es que ni lo va a mirar. Entonces, al escritor lo que le interesa es crear una comunidad de fieles, por así decirlo, a que le vuelvan a comprar el segundo libro. Sin el corrector, ya tienes que ser bueno para conseguirlo. O tener muchos amigos, que también puede ser. Que si tienes un volumen de amigos grandes, pues todos te los van a comprar para no leérselo, sino tenerlo en la estantería. Sí. Si ese es tu objetivo, pues bueno, o tienes esos medios, pues bueno. Pero el corrector probablemente sea una inversión a fondo perdido, pero hará que el que te lea decida leer, seguir leyéndote. Pues con este consejo lo dejamos, con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Esperemos, bueno, vamos a terminar pues como siempre con ese apartado tan especial que esperemos que nadie te lo corrija nunca, ¿sabes, Yolanda? Porque bueno, es tu momento. Es la cita con Yolanda. Yo tengo que decir, habéis visto que yo en este programa he estado más bien calladita. Yo tengo que decir que, bueno, que cuento con un corrector de estilo para las cosas que yo publico bastante apañado, que no me cobra Reyes, con lo cual debo pertenecer a ese grupo de gente, de escritores que tienen amigos. Bueno, también cuento pues con los periódicos, lo que escribo evidentemente siguen teniendo correctores. A mí me hacía mucha gracia lo del corrector que te preguntaba al principio, Reyes, porque hay una famosísima cita de Cortázar que dice que odia a los correctores de las editoriales porque por fuerza le quieren imponer un estilo que él no es el que está haciendo. Y por eso no vamos a citar a Borges en esta ocasión, sino que vamos a citar a un santo, que es algo nuevo en este programa, que es a San Francisco de Asís, ya sabéis, el primer santo ecologista, que decía: dichoso el que es capaz de soportar las correcciones de los demás como si se las hiciera él mismo. Y yo creo que va un poco en la línea de lo que decía Reyes, ¿no? Hay que aceptar tener un buen corrector porque de eso va a depender mucho el éxito de lo que escribas o de lo que quieras transmitir. Mira, pues, no es tan sencillo aceptar eso, no sé si bueno, no las críticas, pero sí las correcciones. No es. No es nada fácil que te digan, mira, pues estás equivocado, deberías hacerlo así mejor. Y bueno, pues esa puede ser una de las bases para seguir adelante. Pues muchísimas gracias, Reyes, por haber repetido con nosotros en el programa. Mira, últimamente, hasta hace muy poco, no se veía nunca ningún gato en nuestro programa y últimamente pues tenemos más de uno. Nos Ya estamos tardaba. Abriendo puertas.
Sí, porque sube las audiencias cuando salen gatos y demás. Sí, eso está Ojo, comprobado, ¿eh? Tenemos que comprar uno. Pues lo Yo te dicho, lo presto, María. muchísimas gracias de nuevo y nada, pues mucha suerte con tu trabajo Nada, a y vosotros. esperemos que no se pierda del todo esa figura del corrector de textos que tan importante nos parece. Y la próxima semana nos vemos nuevamente aquí en Biblioteconecta. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.